atención. Creo que eso significa que tengo que comenzar. Ok. Muy bien. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Me siento muy extraño aquí arriba, como una deidad incomprendida. Así es que voy a estar bajando y subiendo, si no les importa, para estar más cercanos. Sí. Pueden decir sí, pueden decir no, pueden decir la verdad me vale lo que hagas. Ok, muchas gracias. Muy bien. Antes de comenzar seriamente esta plática, me pregunto si ese que fue casi un se debe a lo que está expuesto de aquel lado o a lo que está expuesto de este lado. Supongamos por un momento que los hubiéramos recibido a todos y a todas con 2 mesas repletas de, llamémoslo ahorita así, esto. Piénsenlo para ustedes. ¿Qué hubieran escogido? Depende. Cuánta hipocresía. Claro, alguien dirá, bueno, si es solo una botana y si es solo un poquito para soportarte las próximas 3 horas, ¿no? Pues a lo mejor tomaría de eso, ¿no? Pero si va a formar parte de mi dieta cotidiana, pues a lo mejor también eso, ¿no? No, bueno, a lo mejor diría, bueno, sí escogería esto. Pero me consta, hemos hecho muchos experimentos en este sentido. Esa mesa se vacía, rapidísimo. Y los otros, bueno, ya nada más porque no quedó algo, porque no quedó otra cosa, comen de eso. Ok, después de este planteamiento que ustedes dirán que tiene que ver con lo que vamos a ver, que vamos a retomar un poco más adelante, comencemos. Supongo que si sus padres no pagaron su educación con tepalcates, todos y todas estaban perfectamente enterados y conscientes de que el día de ayer fue cumpleaños de este muchachito, ¿no? Quien naciera un 27 de enero de 1756, es decir, hace 170 años, ¿no? Podríamos decir que es uno de los acontecimientos más extraordinarios en la historia, no solamente de la música, no solamente del arte, sino en la historia, estamos de acuerdo, ¿no, doctor? En la historia de la humanidad, ¿no? Es un milagro. Pensemos que Mozart a los 5 años ya estaba dando conciertos, y no conciertos en la Academia de Altos Estudios Musicales Manuela, ni en la Academia Florecita, ni en su jardín de niños, sino ante grandes personalidades de la política en Europa, tocando tanto el clave como el violín, no, a los 5 años. ¿Qué estaban haciendo a los 5 años? Ni se acuerdan, por favor, ¿no? Imagínense eso a los 6 años, o cuando menos de esa época proceden las primeras composiciones que llegaron a nosotros de Mozart, a los 6 años. Unos minuetitos muy simpáticos, pero fueron hechos por un niño de 6 años. A los 13 años más o menos ya había compuesto, entre otras muchas obras, su primera ópera, Bastiana. Sí, señora, qué bueno que sube las cejitas en forma de arco de medio punto romano, de puritita admiración, ¿o no? Efectivamente, ¿no? Y digamos que Mozart tenía prisa por vivir y pues tuvo el mal gusto de morirse poco antes de cumplir los 35 años, ¿no? Le faltaba un mes para cumplir los 35 años y murió, pero para entonces ya había escrito 41 sinfonías, ya había escrito N cantidad de óperas, ya había elevado la ópera bufa a la dignidad de la ópera seria, había escrito Singspiel, había escrito sonatas para piano, cuartetos, música de cámara, divertimento, una cantidad enorme de música, insisto, antes de cumplir los 35 años. Es un gran acontecimiento. Bueno,
muchos músicos, no podría decir, bueno, sí podría decir que la mayoría, aunque no he hecho un estudio estadístico serio, pero digamos que la mayoría de los músicos y de los grandes músicos y grandes músicas lo consideran como el genio. No sé si está totalmente de acuerdo, porque en muchas otras ocasiones hemos dicho que si hay alguien allá arriba es Dios, y abajo de Dios está Bach, y abajo de Bach, bueno, sentadito a su lado, pero así, está Mozart, si quieren, y abajo Beethoven, Chopin, Debussy, que no es poco, me explico, y muy abajo está don Armando Manzanero, lo hemos visto, un gran músico, y muy abajo de él está el Buki, ¿no? Y en el inframundo están muchos de los personajes de los que vamos a hablar un poco más tarde, el día de hoy. Ya se imaginarán las porquerías que van a resonar en sus membranas del tímpano, así es que voy advirtiendo por si alguien piensa que se va a ver herida su sensibilidad, ¿no? Bajo advertencia no hay engaño, ¿no? Entonces, es un milagro Mozart, pero la mayoría de las cosas que la gente cree saber de Mozart son mitos. Cosa curiosa, no sé si ande por ahí mi querido Abraham. Por cierto, ya llegó mi hijo Boris. ¿Alguien tronó los dedos? Supongo que es mi hijo Boris. Ok. Un periodista me entrevistaba antier y la primera pregunta que me zorrajó fue: háblenos de los mitos relacionados con Mozart. Y yo dije, ¿cómo estará comprendiendo este compadre la expresión mito? ¿No? Porque a lo mejor no sabe que aquí en el claustro damos el curso más rifado de mitología griega, ¿no? Estamos por iniciar la tercera edición del curso Algo más que puros mitos, ¿no? La actualidad de la mitología griega, en abril. ¿Quieren ahorrarse 9 años de psicoanálisis? Vengan al curso, se lo van a agradecer, ¿no? Pero bueno, decía, me preguntaba si esta persona entendía la expresión mitos en ese sentido, o como se comprende por lo general, ¿no? En el sentido de, ¿cómo lo diríamos? Falsas creencias, ¿no? Las falsas creencias en relación con tal o con tal cosa, pero eso no son los mitos, por eso quería hacer la aclaración. Entonces digamos que hay falsas creencias en relación con Mozart, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas falsas creencias? ¿Y de dónde proceden? Bueno, díganos por favor por una licuadora prehispánica qué era lo que estaban escuchando cuando entraron aquí a la sala. La Lacrimosa. Exacto, si hablamos con propiedad, estábamos escuchando el Lacrimosa del Requiem de Mozart. ¿Cierto o no es cierto? Todos lo reconocieron, ¿no? Lo escucharon, lo analizaron en su jardín de niños, ¿no? Si no es que lo cantaron. Y digamos, podríamos afirmar que las notas del Lacrimosa fueron pues de las últimas, si no es que las últimas que plasmó Mozart en un papel, ¿no? Y la gente casi derrama lágrimas de emoción al hablar del Requiem, diciendo que es la obra inmortal de Mozart. A Mozart le importaba un pito el Requiem, déjenme decirles. O sea, a Mozart no le interesaba el Requiem, lo escribió por encargo, ¿no? Lo escribió por encargo, se lo encargó un conde que tenía malas mañas, es decir, le encargaba composiciones a grandes compositores, y como en aquel entonces no había ni YouTube ni Spotify, después las presentaba él como si fueran propias, ¿no? Y en este caso quería un requiem para rendir homenaje a su esposa que había fallecido ya hacía algún tiempo, ¿no? Pero le pagó una muy buena suma a Mozart por adelantado. Entonces Mozart tenía mucha urgencia de dinero porque pues sí llevaba una vida bastante disoluta, libertina y licenciosa. Tenía encima terminar la partitura de la flauta mágica, tenía que terminar también una ópera seria, no le gustaban las óperas serias, pero se las pagaban muy bien, la Clemencia di Tito, ¿no? También tenía muchísimo trabajo y para colmo se estaba muriendo, ¿no? Entonces Mozart, digamos, llegó hasta ahí. Y aún en lo que llegó, ¿no? ¿Qué creen? Se fusiló a otros compositores,
¿no? Muchos consideran a Mozart el compositor. ¿No sabías, Fer? Qué bueno que viniste. Dale gracias a Dios por haber tomado la decisión de haber venido el día de hoy a esta conferencia, ¿no? Sí, porque la gente piensa que Mozart ha sido, pues tal vez, el más, si no es uno de los más originales compositores de la historia. Original en el sentido de que todas las ideas que se le ocurrieron eran propias. No, no es cierto. Ni Mozart, ni Papá Bach, ni un solo compositor ha dejado de tomar ideas prestadas de otros compositores, ¿no? Por ejemplo, Mozart se fusiló a ese muchacho, que era su amigo. ¿Quién es ese muchacho? Michael Haydn. Ni más ni menos que el hermano de Papa Haydn, ¿recuerdan? Considerado el padre de la sinfonía. Michael Haydn era gran amigo de Mozart y escribió un requiem bellísimo, el requiem en do menor. Si ustedes escuchan el requiem en do menor, ahora es muy fácil, van a creer por un momento que están escuchando el requiem de Mozart, pero que alguien lo varió. No, más bien el que varió el requiem de Haydn fue Mozart, ¿no? Entonces, ahí está la mano de Michael Haydn. Y cuando Mozart murió, pues fue su discípulo Franz Xaver Süssmayer quien completó el requiem, pero valiéndose no solamente de las indicaciones que le dio Mozart, sino también literalmente fusilándose partes del requiem de Michael Haydn, ¿no? Entonces esa obra, mira, aquí está a punto de suicidarse el compadre, no puede ser, he vivido engañado. Oigan, eso no le resta ni un ápice de belleza a esa obra, ¿me explico? Solo estoy aclarando esa falsa creencia, ¿no? De pensar que es la gran obra de Mozart o la que consagra a Mozart. No, no es cierto, ¿me explico? Entonces, esa es una de las falsas creencias que los periodistas llaman mitos, ¿no? Para que vean que no era, digo, tendría que haberse sentido avergonzado Mozart por haber plagiado ideas o tomar prestado. No, era una costumbre desde el periodo barroco, desde más de un siglo antes, y estaba perfectamente aceptada. Se conocía como el arte de la parodia, tomar ideas propias o ideas de otro compositor para, sí, qué sorpresa, ¿verdad? Para reelaborarlas y generar algo nuevo. Y eso se daba no solamente en la música, se daba en la pintura, se daba en la escultura. Aquí tenemos excelentes cursos de historia del arte donde les podemos hablar también de eso, ¿no? Para sus pláticas en los Bisquet de Obregón. O sea, funciona muy bien para conquistar a su crush, ¿no? Oye, pues tú sabías, ¿no? Que Caravaggio se fusiló a Miguel Ángel. Ah, no me digas, sí, ¿no? Entonces, Johann Mattheson, que fue un gran compositor y además fue un gran teórico, decía en aquella época: tomar prestado es permisible, sin embargo, el préstamo debe ser reembolsado con intereses. Es decir, uno debe trabajar y disponer el material prestado en tal forma que éste adquiera una mejor y más bella apariencia de la que tenía en la composición de la cual vino. Bueno, podríamos tener de verdad todo un semestre de clases hablando del arte de la parodia y de cómo compositores y compositoras lo echaron mano de eso. Entonces, no es cierto, Mozart tampoco fue tan original. Que si Mozart fue muy vulgar, ¿no? Sí fue muy vulgar, ¿no? Fue tremendamente vulgar. ¿De dónde procede la imagen? Pues recuerdan que en 1984, sé que la mayoría de ustedes no habían visto todavía La Luz, ¿no? Pero en 1984 se estrenó aquí en México, bueno, no, esa se estrenó allá en Estados Unidos, la famosa película Amadeus de Milos Forman. Supongo que la han visto, ¿no? Si no, su alma está en riesgo, ¿no? Amadeus. Y recordarán que, bueno, mucha gente en aquel entonces se puso como loca porque decían: ¿cómo es posible que hayan plasmado a Mozart de una manera tan vulgar? Yo se los puedo garantizar, ¿no? Durante 35 años de clases en la Facultad de Música, Mozart era peor de lo que se muestra en la película, ¿no? Peor de lo que se muestra. Alguien dirá: bueno, pero en la intimidad, no, ya sea al final de su vida era un riesgo invitarlo, por ejemplo, a una comida porque hacía las cosas más vulgares, más impensadas. Nada de que alguien le revisó el WhatsApp y se enteró de las cosas que compartía con sus amiguis, que son puras cochinadas, y uno hace eso con sus amiguis, ¿no? ¿O no? No.
Bueno, tenemos excepciones, glorioso, qué bueno, ¿no? Ok. Entonces, no, o sea, y Mozart era tremendamente vulgar, pero a la gente se le olvida algo. Esa película de Milos Forman está basada más bien en una obra de teatro que escribió Peter Shaffer, ¿no? El dramaturgo inglés, pero a su vez esa obra de teatro de Peter Shaffer está basada en una pequeña obra de teatro escrita ni más ni menos que por Alexander Pushkin. Ustedes saben muy bien que para los rusos Alexander Pushkin es el poeta. Lo que es Goethe para los alemanes, se fijaron en mi pronunciación bávara, Goethe para los alemanes, es Pushkin para los rusos, ¿no? Y Pushkin en 1930, no aparece ahí, pero créanme, ¿no? Certificado, en 1930, escribió esta pequeña obrita de teatro llamada Mozart y Salieri, ¿no? Miren, déjenme mostrarles porque me acordé que aquí viene. Ah, sí, ahí está, ¿no? Mozart y Salieri. Para entonces, pues ya habían transcurrido, ¿qué les parece?, 39 años de la muerte de Mozart, y todavía se corría la leyenda de que Antonio Salieri, el gran compositor, porque sí fue un gran compositor, ¿no?, había tenido algo que ver en la muerte de Mozart, que él había participado en su defunción, y que se había visto involucrado en una especie de complot, y que esa era la razón por la que el cuerpo de Mozart había terminado en la fosa común, etc. ¿Cómo era posible, siendo tan famoso? Bueno, a lo mejor nosotros creemos que era más famoso de lo que realmente lo era. No era tan famoso Mozart. Hubo compositores mucho más famosos que Mozart, pero no trascendieron porque su obra pues no tenía la riqueza de la obra de Mozart, y lo mismo ha sucedido con muchos artistas, no solamente músicos, ¿no? Entonces, en esa pequeña obra que ustedes pueden encontrar en la red, si ustedes googlean Salieri, Pushkin, Mozart y Salieri, les va a aparecer. La leen rápido, en una ida al baño, ahí está ya, ¿no? Y se la pasan bomba, ¿no? Y es una obra muy interesante porque es un diálogo entre Mozart y Salieri. La leyenda dice que Salieri sentía una gran envidia por Mozart. Bueno, ¿quién no iba a sentir gran envidia por Mozart? ¿Me explico? Y es un diálogo en el que de pronto Salieri está platicando más o menos ahí como se muestra en esa imagen, está platicando con Mozart. Mozart está al piano tocando algunos fragmentos de su requiem, y Salieri le pregunta si cree que la genialidad y el crimen son compatibles. Sí, ¿no? Vamos a hacer después una encuesta, es decir, ¿serán realmente compatibles la genialidad y el crimen? Me refiero a que todos hemos crecido, otra vez ahí voy, a lo mejor la señora no tiene razón, ¿no? Pero, perdón, voy a descender del Olimpo un momento, por favor, para que vean que sí soy de carne y hueso. ¿En qué estaba? Ah, sí. Creo que todos crecemos con esa mala creencia de que si algo es bello tiene que ser bueno y tiene que ser verdadero, porque es un principio platónico. La verdad, la belleza y la bondad van de la mano, entonces digamos es inconcebible que algo sea bello y no sea bueno. Y ahí es donde uno se va en tobogán hasta la delegación, hasta el juzgado a firmar el acta de divorcio, ¿no? Porque entonces uno ve a la persona bellísima, debe ser buena, y resulta ser un hijo de chorizo, ¿no? Y entonces eso sucedía, eso se está plasmando en esta obra. Mozart le pregunta a Salieri le pregunta a Mozart, ¿tú qué piensas? O sea, Salieri sí considera un genio a Mozart. Le dice, ¿consideras que son compatibles la genialidad y el crimen? Pero lo que sucede es que justo en ese momento Salieri está vertiendo un veneno en una copa con vino que está a punto de darle a Mozart, es decir, está a punto de matarlo. Sí, ¿no? Mozart distraídamente toma la copa y le contesta algo que le cae en la punta de todo a Salieri. Salieri le dice, Mozart le dice, no son compatibles. Por lo tanto, si en ese momento Salieri está matando a Mozart, para Mozart, Salieri no es un genio. ¿Me explico? Él mismo se está poniendo del lado de los no geniales. Y efectivamente, envenena a Mozart. El planteamiento es muy interesante, que recordarán que en gran medida es el planteamiento que está en la película.
Es decir, Salieri sufre mucho porque dice, ¿cómo es posible que Dios haya depositado toda esa genialidad en un tipo tan vulgar, tan corriente, tan quintopatiero, de código postal verdaderamente barato? ¿Me explico? ¿Cómo es posible? Pero bueno, esta obra de teatro, les digo, fue la que inspiró a Peter Sheffer y eso fue lo que inspiró a Milos Forman, y sobre eso se reflexiona en la película de Amadeus. Si bien es cierto que esa película tiene muchas cosas históricamente interesantes, otras no, otras son una maravillosa ficción, se mezclan ambas, ¿no? Ok. Ups. Ay, perdón. Boris, tápate los ojos. ¿Por qué estoy...? ¿Por qué? Hasta me puse nervioso. ¿Por qué aparece esto? Porque si alguien les preguntara cuál fue el más genial de los comediógrafos griegos de la antigüedad, ¿no? ¿Qué dirían? Pues Aristófanes, ¿no? Y sin embargo, Aristófanes era tremendamente vulgar e incluye vulgaridades como esta en sus obras. Muchos consideran que históricamente la primera vez que aparece la mención del dedo, ¿no?, en una obra de teatro es en Aristófanes. Pero es un juego muy elegante de palabras, porque entonces uno de los personajes, haciendo alusión a los ritmos dáctilos, que es un ritmo poético griego, pero dáctilo significa dedo, ¿no?, hace un doble sentido de el dedo y el ritmo dáctilo del verso. Es decir, no es facilona la cosa, ¿me explico? No es la vulgaridad por la vulgaridad. Y así podríamos mencionar, por ejemplo, ustedes saben que a Caravaggio mínimo se le reconoce un asesinato, mínimo, ¿no? Sí, Caravaggio, no sé, a ver si hubo más. Por ejemplo, Benvenuto Cellini, también. ¿Recuerdan a Perseo y la cabeza de la Gorgona Medusa, que han visto muchas veces ahí en Florencia, ¿no? También mató a una persona, mínimo. Sí, el gran compositor Carlo Gesualdo, ¿no?, mató también a su mujer, ¿no? Y así, entonces uno diría, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Sí, qué cosa. Pero tenemos la mala costumbre de pensar que si fueron grandes artistas, entonces fueron buenos, ¿no? Nada, los voy a invitar un día al Hola de la Historia del Arte, ¿no? Ok. Y bueno, ya ni se diga la relación de Mozart con su prima Mariana Tekla. En el apellido llevaba la perdición, ¿no? Mozart era tecladista. Entonces, conocemos las cartas. Un día, con más tiempo, les voy a leer las cartas que intercambiaban Mozart y Mariana Tekla. Súper puercas, qué barbaridad, qué cosa. Pero les digo, bueno, eso se lo reservaba Mozart más o menos para sus relaciones, para su WhatsApp personal, ¿no? Más o menos y a veces más menos que más. Ok, son de esos mitos, pero voy ahorita a esto. Otro de los mitos, digamos tal vez mal comprendidos, son el famoso efecto Mozart. Creo que todas y todas han escuchado hablar del efecto Mozart, ¿o no? Sí, ¿no? O sea, ¿qué nos dice el efecto Mozart? Nos dice que si uno le pone a un niño en el útero, por ejemplo, ¿no? Bueno, a un... Todavía no son niños, pues ese producto, ¿no? Si uno le pone ahí musiquita de Mozart, el niño va a nacer súper inteligente, ¿no? Hipervitaminado, no que ácido fólico ni que nada, o sea, música de Mozart, ¿no? Pero entonces imaginemos por un momento que tenemos a dos padres con muy buena voluntad, y entonces el padre, la madre le dice al padre, por favor te encargo que le pongas al niño música de Mozart, ¿no? Y el padre, ok, y entonces le pone esto. Obviamente la madre no escucha porque el niño tiene los audífonos, ¿no? Pero nada más ve la carita del pobre y cuando se da cuenta dice, pero qué animal eres, ¿no? ¿Por qué le pusiste eso? Es que es la gran obra de Mozart, ¿no? Y pues yo pensé que
pues con todo, vámonos, ¿no? Entonces de pronto dice, está bien, pero pon otra cosa de la gran obra. Ok, ¿qué te parece esto? ¿No? Esto es lo que sucede con niños que fueron sometidos a ese llamado efecto Mozart, ¿no? Cuando crecen, digo, supongo que han visto toda la saga de mi villano favorito. Gracias a mi hijo Boris yo la conozco, ¿no? Y la verdad es que me gusta, y quienes son asiduos o asiduas a las conferencias, pues recordarán que tengo una debilidad muy particular por los Minions, ¿no? Sí, no nos habíamos dado cuenta. ¿Qué implica esto? O sea, que es una tontería decir ponle Mozart. Mozart. O sea, como si Mozart fuera igual en todo, ¿me explico? Como si Mozart hubiera escrito todo el tiempo una especie de New Age, ¿no? Música New Age así para amansar locos, ¿no? O lo que el mismo Erik Satie denominaba música de mobiliario. Sí, Erik Satie sí creó el concepto de música de mobiliario que nosotros conocemos como música ambiental. Pero ahora inclusive nosotros convertimos cualquier música en música ambiental. O sea, llega uno al estacionamiento de Perisur y está la tercera sinfonía de Brahms como música ambiental. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? O va por el departamento de salchichonería del ¿no? Y está escuchando a Penderecki. ¿Qué pasa aquí? ¿No? No, Erik Satie reflexionaba claramente sobre eso. Decía, la música debe de cumplir una función de igual importancia, por ejemplo, que la luz debe de ser agradable, no lo sé. Hay música que debe de ser pensada de esa manera. Y la famosa gimnopedia número 1 de Satie es eso, maravillosa música ambiental. No me digan que no se amansan todos sus furores cuando escuchan la gimnopedia número 1 de Satie. Si no la conocen, tienen problemas, ¿no? Podrían anotar y en su casa, así discretamente en el baño, buscarla, ¿no? Para que nadie se dé cuenta de que no la conocían. Pero, por ejemplo, sí, Mozart, ¿no? ¿Qué tal esto? Y entonces sí, el chamaco crece fuerte y sano, relajado, equilibrado, sereno. ¿Ven? Si estaban tensos, tensas, nerviosos, nerviosas. Otra cosa, pero no todo Mozart es así. Si acaso los segundos movimientos de sus obras, ¿no? Sobre todo de sus conciertos, pero no todo Mozart es así. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque, ¿sí se acuerdan cómo se llama la conferencia? ¿O ya no se acuerdan? ¿Cómo se llama la conferencia? Más Mozart y menos. Más Mozart y menos puntos suspensivos. Porque recordarán que por ahí hay un libro que se llama Más Platón y menos Prozac, ¿no? Que es una alusión, no sabíamos. No sabíamos. La llevan al Sanborns saliendo ahorita, por favor. Es un clásico, ¿no? Y bueno, obviamente hace alusión a que pues hace más falta el estudio de la filosofía que tomar antidepresivos. Me explico, es decir, a través del estudio de la filosofía pues uno puede resolver más sus problemas en vez de estarse empastillando, que sería la idea, ¿no? Si establecemos la comparación, pues sería lo similar. Más Mozart, pero Mozart, al igual que Platón, dentro de estos nombres, son una metonimia. ¿Qué demonios es una metonimia? Ok, yo supongo que en el jardín de niños, ¿no? Les hablaron de las figuras retóricas. Y que la metonimia, al igual que la sinécdoque, el oxímoron, el hipérbaton, etcétera, etcétera, son figuras retóricas, y la metonimia es una manera de nombrar algo indirectamente, pero a través de distintos tipos de relaciones. Por ejemplo, nombrar el todo por la parte, como cuando decimos, fuimos a pedir la mano de la novia.
¿no? O cuando queremos nombrar al instrumentista por el instrumento y decimos, los primeros violines de la orquesta son muy buenos. Está claro, ¿no? O cuando queremos sustituir el contenido por el continente y uno dice, pues me tomé unas copas, pues hace ese tragavidrio, ¿no? No, lo que pasa es que tú no tienes capacidad de transferencia mental y no conoces las metonimias, ¿no? De tal manera que, en el caso de más Platón y menos prosa, pues entonces sabemos que Platón se convierte en una metonimia de la filosofía. Más filosofía y menos medicación, ¿no? En este caso, más Mozart y menos... sería más... Ay, es que este término es muy complicado, pero me la voy a rifar, ¿no? Más buena música y menos... Cada quien escogerá, ya sabemos que en gustos se rompen géneros y en discusiones hocicos, ¿para qué nos vamos a meter en problemas, no? Entonces, estamos aquí para hablar precisamente de eso. Ahora sí, agárrense porque comienza la parte difícil, ¿no? Muy bien. La pregunta sería, ¿la música ejerce una influencia en el carácter? ¿No? ¿Modifica nuestro carácter? ¿Cómo que? Permítanme decirles, digo, no voy a narrarles todos los mitos, pero desde hace 4000 años en el poema de Gilgamesh ya se hablaba de la influencia del poder de la música para modificar el estado de ánimo de quien la escucha. No ha habido cultura que no genere, sobre todo de la antigüedad, que no genere algún mito donde deja muy en claro la importancia de la música, sobre todo en la educación, ¿no? Para forjar el carácter de los individuos y de las individuas, ¿no? Hay un mito maravilloso que narra Fray Juan de Torquemada en la monarquía indiana, también relacionado con el poder de la música. Ya se los platicaré en alguna otra ocasión. Y vamos de aquí para allá. En la India existe la tradición de los ragamala, en donde cada improvisación musical hecha sobre ciertos patrones rítmico-melódicos cumple la función de una medicina en la gente. Un poco para que nos demos una idea, si uno pone la música equivocada o entona la música equivocada, es como tomarse el medicamento equivocado. Como si de pronto pues uno tiene la presión baja y se toma el medicamento para la presión alta, tómala. Hay parte de un mito hindú muy importante, nos dice que Vishnu, uno de los más importantes dioses hindús, Vishnu lleva a un fiel a visitar las estancias del más allá. Y de pronto pasan por un lugar donde hay mucha gente llena de huesos rotos, heridas. El fiel, lleno de horror, le dice, ¿qué es esto? Y entonces él le dice, cada una de esas personas es un ragamala, un raga, digámoslo así, mal entonado. Es decir, te tomaste la medicina inconclusa. Aquí decía Mozart y tú tomaste la que decía Peso Pluma, ¿no? ¡Ay, perdónenme! Ok, editen eso si alguien lo está grabando, ¿no? Ya vi caras como de, hijo de chorizo. Ya sé por dónde va, ¿no? Si tienen algo, al final hay un BMW afuera en el estacionamiento, ráyenlo, ¿no? Ráyenlo todo lo que quieran, ¿no? Y así nos encontramos mitos. Todos recordamos la capacidad que tenía Orfeo en la mitología griega para transformar el estado de ánimo, para amansar los furores de las fieras, para hacer que las piedras se movieran, que son metáforas para referirse precisamente a la capacidad para modificar el estado de ánimo. ¿Puede la música? Sí, claro que puede, ¿no? Si lo sabré yo, ¿no? Ok. San Agustín también reflexiona acerca de eso en este libro que ustedes estudiaron en la primaria, ¿no? En el 10º libro de las Confesiones, donde habla de las tentaciones del oído, ¿no? Y del efecto que la música tiene sobre la oración. Muy bien, ¿a dónde voy con esto? Yo me pregunto qué piensan cuando ven este título, lo mejor de la gran ópera. ¿Cuál es la gran ópera? ¿No? Si no es que, ¿qué chingados es la ópera? ¿No? Quién sabe, yo les preguntaría, porque sí lo he hecho inclusive en la Facultad de Música, en la Escuela Superior de Música, que ¿a cuántas óperas han asistido?
La respuesta es como para salir corriendo al metro Isabela Católica y arrojarse a las vías, ¿no? O sea, no es posible que gente que dice que ama la música en general haya asistido a lo largo de toda la carrera a una o dos representaciones operísticas, se los juro, ¿no? Pero bueno, ¿a dónde voy con esto? Hace muchos años, a la hora de entrar a una de esas tiendas que ahora se llaman Soriana, pero en aquel entonces se llamaban Gigante, me encuentro a la entrada 2 mesas repletas de discos, ¿no? En una, la gente se arrebataba los discos como si fueran las últimas existencias de latas de atún en medio de una emergencia nuclear, ¿me explicó? O sea, todos arrebataban los discos que estaban ahí. En la otra, ni las moscas se paraban. De vez en cuando, alguien que no alcanzaba a meterse allí en la otra mesa, se acercaba y tomaba un disco y se encontraba con esto: lo mejor de la gran ópera, what the fuck. Y lo peor de todo es que en la parte de atrás ni siquiera se habían tomado la molestia de traducir los títulos de las arias, porque era una colección de arias. Entonces, estaba yo al lado de esa persona y dice: che gelida manina, ¿no? Moncoeuse, obre, a tu boix. O sea, Puccini, Rossini, Verdi, arrojaba el disco y se iba a aventar un clavado a la otra mesa a ver qué lograba rescatar, ¿no? Como un ejercicio antropológico, compré el disco, es en serio, costaba 19 pesos con 50 centavos. Ni una tacha, por favor, ¿no? 19 pesos con 50 centavos. Me lo llevé a casa, lo escuché, era una genialidad el disco, porque además era un disco pirata. Es decir, se habían fusilado arias de otros discos con grandes cantantes, y como tengo también esos discos, este se lo fusilaron de este disco de La Calas, este de Pavarotti, pero era maravilloso el disco. Y contenía cosas increíbles, y la gente no se daba cuenta de lo que estaba despreciando, ¿no? Bueno, para no hacerles el cuento largo, me fui a asomar a la otra mesa y lo que vendían era esto. No estoy bromeando, ¿Todavía está Boris por ahí? Creo que ya se fue, ¿verdad? Ah, sí, está, ¿no? Este disco era el que vendía. Merengue mix en tu reventón. ¿Había algún problema de comprensión? No. Español puro, ¿me explicó? Y además, por cierto, la batidora, ropa apretadita, la tanga, el baile del mono, la vaca y muchas más. ¡Qué maravilla! ¿No? Se lo tuve que arrebatar a una viejecita, ¿no? O sea, era el último que quedaba, nos peleamos. Lo curioso es que costaba 29 pesos con 50 centavos. Es en serio, se lo juro. 30% más que el otro disco. Y el otro disco lo despreciaban. Y era como, ven ahora a qué me refiero, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a esto, ¿no? O sea, si estableciéramos una analogía, pues eso va con eso y esto va con esto. Y la gente se lanzaba con eso. Y yo decía, ¿qué pasa con aquellos que nos dedicamos a la mal llamada música clásica? Vamos a hablar de eso después, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando en nuestras estrategias de mercadotecnia? Bueno, de entrada no me digan que esta portada es espantosa, ¿no? Uno no sabe si es una sala de galloso, ¿no? ¿O qué es? ¿Cuánta gente conoce una sala de conciertos? Digo, no quiero exponerlos, pero ¿cuántos de ustedes han ido, por ejemplo, a la sala Nezahualcóyotl? ¿No? Pues la verdad, ¿no? Y entonces de pronto la gente ve eso y dice, ¿qué coños es esto? Si no es que dicen, ¿y esa trompeta de ahí? No. O sea, ¿en qué reclusorio estudiaste que ni siquiera llevaste una clase de música decente y confundes un clarinete con una trompeta, ¿no? Físicamente. Entonces dije, seguramente algo nos está fallando en las estrategias. En cambio, miren, ¿no? Dije, claro, lo que deberíamos incluir sería barquitos, por ejemplo, ¿no? Un ambiente más tropical. En aquel entonces me puse a hacer un estudio sobre las portadas de estos discos. Se los juro, ¿no? Solo por el estudio sociológico las compré, ¿no? Para poner este conocimiento a su alcance, ¿no? Vean nada más, Super Reventón Éxitos 2010, 42 éxitos tropicales y por el mismo precio una lección de geografía. El sureste también es México. Por si no lo tenían claro, ¿no?
gratis. Y bueno, vean la variedad, ¿no? Vean el contenido, ¿no? Para todos los gustos. La abeja miope, tómala, ¿no? La jaiba, por ejemplo, la burbuja, se me perdió la cadenita, el perro ron, ¿no? ¿Cómo ven? Yo sí como camarón, una afirmación filosófica importante. Yo sí como camarón, ¿no? Songoro de mamey, el sirenito, de todo, para los que les gusta la mitología, para los que son amantes de los animales, de todo. Dije, qué interesante. Y entonces seguí comprando discos, ¿no? Merengazos, volumen 1. Y dije, claro, necesitamos incluir instrumentos musicales más explícitos y más cerca de la gente, como esas tumbadoras, ¿no? Merengazos, volumen 1, grupo Clamato, o qué tal clásicas de la salsa, ¿no? Vean, Cali Pachanguero, por retenerte, compárame, me dejaste, ven, devórame otra vez, que locura enamorarme de ti, no podrás escapar de mí, no te quites la ropa, vestida de blanco, y en un lugar estratégico, los verdaderos negros, ¿no? ¿Se dan cuenta? Dije, claro, ¿por qué no incluir unas palmeritas, por ejemplo, en el diseño, ¿no? De las portadas de nuestros discos? Es lo que llaman Atelier Salsa, y así, ¿no? Así, veo que aquí sí pusieron mucha atención, pero por eso mejor doy el salto, ¿no? Tiempo después, hice otro estudio de este mismo tipo. Iba yo en un taxi con la bellísima madre de mi hijo, Boris, y de pronto supongo que conocen esta canción, Dance Monkey. Ay, no se hagan, la tienen en su playlist y luego, ¿no? Y entonces el taxista tenía puesta esta rola, ¿no? Y ella dijo, qué chistoso, no sé por qué me gusta tanto esta canción, ¿no? Yo la escuché y le dije, tienes razón, no sé por qué te gusta tanto. No sé por qué te gusta tanto. Pero resultaba que era tremendamente pegajosa, ¿no? Y entonces en una conferencia analicé minuciosamente la rola y todas sus riquezas, ¿no? Bueno, no se imaginan las revelaciones, por supuesto. ¿Sí se escucha? Sí. En aquel entonces tenía, ¿cuánto es eso? 1.480.037.32, no. 1.480.037.032 entradas en aquel entonces. Hoy lo revisé, lleva 2.274.689.993 entradas ese video. El sueño guajiro de nosotros los músicos, ¿me explico? A nuestros conciertos van nuestros amigos más valientes, ¿no? Y que dan gracias a Dios porque no tocamos más que cada 6 meses, ¿me explico? Van nuestros familiares más cercanos y nuestra tía que es sorda, ¿no? Pero fuera de eso, dices, oh. En aquel entonces estaba muy de moda Maluma cuando hice aquel análisis. Qué pena, que seguramente también lo conocen, ¿no? Y qué pena. Tenía 159 millones, ya se ofendió a alguien, ¿quién se fue ya? América se fue, perdóname, América. 159.806.618. Lo revisé ayer, 329.085.140. En YouTube, no quiero pensar ni lo que sucede en Spotify, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué está aquí esto? Porque muchas veces en aquella conferencia les comentaba que voy a descender otra vez a la tierra. En aquel entonces comentaba que no sé por qué la gente se hipnotizaba o caía en hipnosis con el ritmo de reggaetón, ¿no? Yo decía, sí, es un ritmo de habanera. Es un mendigo ritmo de habanera, pero un poquito más rápido. ¿Recuerdan la famosa habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet? ¿No? Es un ritmo de habanera. Lo curioso es que el ritmo de habanera después va a pasar, se va a convertir, por ejemplo, en el ritmo de tango, ¿no? Pero también en el ritmo de milonga. En vez de ahí está, ¿no? Y ahí está Piazzolla, ¿me explico? Pero es exactamente lo mismo. Y una obra infinitamente más rica en todos sentidos, con mayor contenido nutrimental,
como es La Habanera, solo tenía en aquel entonces 5.798.619 en la versión de Ángela Gheorghiu. Originalmente tenía 1.507.563 y hoy que lo revisé, pues ya había subido algo, me explico, pero nada comparado con lo de Maluma. ¿Qué hace George Bizet ahí? Pues viendo a Maluma, ¿no? O sea, uno puede escuchar con toda claridad una especie de no mames. O sea, George Bizet murió a los 36 años. Después del estreno de Carmen, pensó que había sido el fracaso más grande de su vida. Nunca supo que había escrito uno de los grandes hits de la historia, no solamente de la ópera, sino de la música, ¿no? Y este infeliz haciéndose rico con su, digamos, con su influencia, ¿no? Ok. De la misma manera, entonces, en aquel entonces, ahora vamos para arriba haciendo muslo, ¿no? El famoso Libertango de Piazzolla. Si no lo han escuchado, tienen serios problemas, ¿no? Es uno de los clásicos del tango de Piazzolla. En aquel entonces tenía 6.646.176. Ayer tenía 9.270.074. Por supuesto, ni remotamente comparable con... ¿cómo se llama? ¿De quién estaba hablando? Maluma, ¿no? Oigan, ¿quieren escuchar? ¿Quieren oír algo? Ahora es tan fácil, si se meten en su teléfono, no ahorita, si se meten a su teléfono en YouTube y ponen Preludio número 26, opus 28, Chopin, Evgeny Kissin, para que se den una idea, Evgeny Kissin a los 2 años, certificado por el sistema soviético, ya realizaba pequeñas improvisaciones en el piano. ¿Qué estaban haciendo a los 2 años? Eran exofetos. Y a los 2 años el niño ya hacía estas cosas. A los 13 años, y existe el video, y yo tengo la grabación, tocó en un mismo concierto con la Filarmónica de Moscú, no con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, no con la Filarmónica de Moscú, en un solo concierto, los 2 conciertos para piano y orquesta de Chopin. ¡Ah! ¡Es monstruoso! ¿No? Vean lo que hace en 56 segundos con ese preludio. Y dice, Dios mío, qué cosa tan... Es de las cosas más increíbles de la humanidad. Véanlo, ¿no? Bueno, en aquel entonces, cuando hice aquel estudio, tenía solamente 108.309 entradas. Y no es una sinfonía de Mahler que dure 2 horas como para que la gente diga, ay, no tengo tiempo de escucharlo. 56 segundos. 56 segundos y tu vida va a cambiar. No sabemos si para bien o para mal, pero va a cambiar, ¿no? Ok, nos vamos acercando a la parte rudísima. Ay, no sé. Con toda intención no puse los nombres y algunos dicen, ¿quiénes son esos? ¿No? ¿Quiénes son esos personajes? Todavía está por ahí mi jefa querida. Así ya la vi, ¿no? Perdóneme, maestra, por todo lo que viene a continuación. No, espero que tome en cuenta las cosas buenas que he hecho desde que usted tuvo a bien mandarme llamar. No voy a mencionar sus nombres, ¿no? Porque me da un poco de comezón, ¿no? Pero tenemos aquí a los grandes compositores y compositoras de la actualidad, ¿no? Porque además, si revisan sus páginas, así se ostentan: compositor, productor, compositora, y cuando uno lee su biografía, ¿y dónde estudiaste música? Tutoriales en YouTube, ¿no? Mi guitarrita, no, ok, ¿no? Muy bien. Y entonces, para dar esta plática y poder sustentar eso de por qué más Mozart, entonces me eché un chapuzón. Nada más déjenme ver si la siguiente es pertinente. No. La siguiente es pertinente. Me tomé la molestia de hacer una antología de la poesía del reggaetón, ¿no? Para quien quiera, tenemos aquí varios ejemplares a la salida, ¿no? Poesía de altísimo nivel. Bueno, antes quiero dimensionarlo, perdónenme, le pido disculpas, señora, ¿no? Okay, muchas gracias, ¿no? Hace el último semestre que di clases para el Colegio de Articultura, se acerca un alumno que quiero y aprecio mucho,
¿no? Y a partir de ese momento me preocupó más su existencia, porque me dijo, maestro, ¿no he escuchado martillazo en el ano? Sufrí 3 derrames cerebrales, morí, descendí a los infiernos y resucité en tiempo récord. Y dije, debo de haber escuchado mal, ¿no? Seguramente yo soy un puerco y escuché el martillazo en el ano, ¿no? Le digo, ¿perdón? Me dice, sí, martillazo en el ano. Oh. Le dije, bueno, pásame la liga, ¿no? Y con calmita la escucho, ¿no? Dios mío, casi me suicido. Carolina, tapa de los ojos a Boris, ¿no? Digo, los oídos, ¿no? Poesía pura, ustedes saben que la compuso este gran compositor, Danny Flow, que se ostenta como el único rey del morbo, ¿no? Y es de Irapuato para el mundo. Muy bien. Dice, lengüetazo en el bache, aunque me manche. El toque de HH, ropita Versace, Versace. Me encanta darte queso cottage. Tú puedes coger con otro siempre y cuando no te cache. Se fijaron en la rima. Cache, 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 cache. Ortodoxa más no poder, ¿no? Dame chance de lamerte el hoyo dilatado. Ya sabes que te lo embarro de lado. Ya sabes que te cojo vestido de diputado. Esa imagen fue gloriosa. Wow, sí, ¿no? Ya sabes que al chile me sobra varo, ratata. Pero la gran aportación, martillazo en el ano, martillazo en el ano. ¿Qué creen que sigue? Martillazo en el ano y que sigue martillazo en el ano, ¿no? En el aro te la meto. Te lo dejo bien repleto. Para chupármela tengo 2 boletos. Danny Flow, uno para ti y otro para el culo prieto. Me gustan las dos, no quiero tener secretos. Bueno, no los voy a martirizar más, aunque sé que están ansiosos por seguir escuchando. ¿Qué le parece? Es terrible. Oigan, además quiero decirles una cosa. Hace muchos años, ¿recuerdan cuando se puso de moda The Beautiful People? ¿Cómo se llama? Cayeron, ¿verdad? O sea, sí lo conocen. Estaba yo en la facultad de música dando clase y al final de la clase se acerca un chico alterado y me dice, profe, necesito que me ayude. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, ¿puede poner este disco, por favor? Lo puse, ya saben, y después cuando terminó, no solamente estaba sudando, sino temblando, se me queda mirando y dice, ahora me entiende. Le digo, no sé qué quiero que entiendas, pero... Me dice, prof, es que lo escucho y me dan ganas de volver a escucharlo. ¿Me puedes prestar el disco? Le dije, para escucharlo en mi casa y analizarlo. Pero la verdad es que me quedaron ganas de volver a escucharlo. Llegué a casa, vivía con mis perras Bonifacia y Winnie Cooper. Les advertí lo que iba a suceder, tapé la puerta, lo puse en mi gran aparato de sonido. Bueno, aquello fue demoledor, la escuché 3 veces seguidas. Cuando terminé, sonó la puerta, tenía yo que dar una clase particular, abro y un alumno me dice, profe, ¿qué le pasa? Y le digo, ¿has escuchado The Beautiful People? Se puso blanco y dice, sí, profe. Y me dice, ¿le sucede lo mismo que a mí? Le dije, no sé qué te suceda. Y me dice que cuando termino de escucharla me dan ganas de escucharla otra vez. Le dije, aunque no la has escuchado, no quieres escucharla. Me dijo, sí, ¿no? Le escuchamos como 15 veces más, ¿no? Bueno, aquí, claro, ahora estas rolas son villancicos navideños al lado de lo que estamos analizando. ¿Me explico? Entonces, pero lo que iba a decir, por su expresión, es que dando clases a un grupo de señoras fifís, ¿no? Ay, perdón. De cultura muy refinada, ¿no? Y entonces les platiqué esto, ¿no? Y una de ellas tenía un hijo adolescente y dice, no, mi hijo jamás escucharía esto. Busquen sus cosas. A la siguiente clase llegó consternada y me dijo, me encontré el disco de Marilyn Manson entre las cosas de mi... Ahí está. Boris. No. Ahora imagínense, en aquel entonces no había nada de lo que hay hoy, es decir, de las redes, las facilidades con las que los chicos se pueden meter a
o sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces, no voy a seguir leyendo este poemazo, pero voy a leer otro que se llama Reggaetón Champán, ¿no? Pero ven, o sea, qué gusto estar con gente que conoce. Qué gusto estar con gente conocedora y culta, ¿no? Pero si les preguntara, si les dijera, hoy les voy a leer el texto de tal aria de Puccini, pero esto bien que lo conocen, ¿verdad? Pues ahora se lo tragan, ¿no? Porque además es una rola en colaboración entre esos dos compadres que están ahí arriba, ¿no? Reggaetón champán. Pam, 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 pam. Reggaetón champán. Pam, 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 pam. Danny Flow. Y la bella Cat, what's up? Yo estoy que te parto y tu gato barato. Brr. Quiero que te pongas en 4, baby. Vamos a hacer un trato. Vente un fin de semana a Irapuato. La rima es fantástica, ¿no? Trato, Irapuato, cuera barato. Danny Flow, el bellaco. Sí, hoy te toca Dick en el Hampton Inn. Eso tiene su ingenio. Tiene su ingenio. Si no hablan inglés y no saben quién es Dick, ¿no? Entonces tienen serios problemas, ¿no? Dice, aquí es un poco más explícito, más claro. Pito para ti si lo permite Chuchín, ¿no? Tengo mucha feria, cachín, chin, chin. Y mamazota, prende el blunt, te hago el ron, torón, tontón. El estilo chacalón de México, el reggaetón. Para coger tengo un don y un condón. Te mando a operar el culo con el do que me adelantó el mentón. Esa figura es interesante, o sea, no se limita a decir me operó el mentón, me adelantó el mentón, ¿se fijan? O sea, la elegancia del lenguaje. Aquí se factura gacho, no me voy para el gabacho. Yo sé que tú quieres verme en el show tú guacho. Tira, no me engancho, pero tampoco me agacho, mucho menos en el antro. Sí vengo con los muchachos. Y así sigue, ¿no? Qué riqueza. Pero hay otra que me dejó sembrado en mi sitio. Creo que esta es de este gran músico. Creo que este es de. Ustedes seguramente lo saben. ¿De quién es Mi Pedo? ¡Ah! Así se llama, ¿no? Ay, sí, todos guardan silencio, ¿no? ¿De Vivaldi? ¿No? ¿Acaso será de Schubert? No, creo que es ese compadre. ¿Cómo se Peso Pluma? Dice, por quererte ando pedo y bien agüitado, por pensar que ese día yo estaría a tu lado, todos locos, desnudos, bien abrazados, y hoy no quiere ni verme, me traes enculado. Ay, qué pedo, me empedo y me entra la rabia. Sin tu amor desvarío, me falta la calma, es inútil pensar que estés en mi cama. Ahí se forzó un poco la rima, ¿no? No es perfecta, ¿no? Y el saber que fallé es lo que me chinga el alma, ¿no? Otra rotura, bla, 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 ¿no? Y dice, esta ya no me acuerdo de ni cuál sea, ¿no? Es punto G. De ella. Exactamente. Dice, sigue en la pista, me vas a encontrar, ya estás cerquita de mí. Como asertivo en bola de cristal tú me quieres descubrir, me para hasta la mitad, sube el caminito, sigue, ahí, dale, avanza un poco, Esto me recuerda a Vicente Huidobro, ¿recuerdan? ¿No? El final de su maravilloso poema Altazor, ¿no? Donde llega precisamente esa deconstrucción del lenguaje. Dice, pero si te pierdes voy a esperar en el punto G, en el punto G, en el punto G, en el punto G, en el punto G. Por si no queda claro, en el punto G, ¿no? Y bueno, así sigue esta, ¿no? También de Danny Flow dice, bebesota, siente el perreo mexa, no hay de otra, esta es la anestesia. Esta no la tocan ni en los 40 ni en Exa, no, pero tú me tocas la cabeza y por eso Danny Flow te ahorca y te toca. Danny Flow te ahorca y te toca, te toco, Danny Flow te ahorca y te toca. Te toco y me tocas, me vengo en tu boca. Paremos. No. Pero aquí es donde verdaderamente uno dice, Kyrie eleison. Hasta el día de ayer, Reggaetón Champán tenía 262.816.298 entradas. Me vengo en tu boca.
8.325.000, poquitas, ¿no? Pero, sí, punto G, 303.305.464 entradas. Díganme una cosa, si está como para suicidarse, ¿no? O sea, ¿cuántos chicos no consumen esto? ¿Saben quién es Gabriela Ortiz? Pero muy poquitos, muy poquitas, ¿verdad? Pero si les pregunto por Bella Cat. ¡Ay, sí! Bella Cat. ¿Es un de chocolate o qué? Hay una obra, a ver, espero que todo funcione muy bien. Déjenme, esta es como una especie de muestra de art brut, ¿no? Espero que funcione. Les voy a poner una obra que se llama Caullumari, de Gabriela Ortiz. Dura muy poco. Ok, a ver, ¿qué pasa? Es que mi compu... A ver, vamos a ver. Ahí va. Espero que todo funcione. Pantalla completa. Ahí está. Va. Vean. No se distraigan. ¿Hay alguien allá arriba? Sí, Dios. Oigan, ¿no hay alguien que nos auxilie? Porque esto ya debería estar sonando. Ya hace rato hicimos las pruebas y sonaba. ¿Hay alguien de producción? ¿Hernán? ¿Podemos hacer algo? Bueno, Gabriela Ortiz, les voy dando un adelanto, pues es una de las compositoras, no solo mexicanas, de las compositoras más importantes a nivel internacional en la actualidad, ¿no? Su formación es espeluznante, es decir, todo lo que ha estudiado, todo lo que ha trabajado, el reconocimiento internacional que ha obtenido. Como vieron, esta obra se le estrenó ni más ni menos que la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel. Por esta obra obtuvo un Grammy, ¿no? Que digo, ahora se le entregan Grammys casi a cualquiera, pero no en este terreno, ¿no? Entonces, ella escribe esta obra porque les voy dando una explicación para que se entiendan las imágenes también. Caullumari es una palabra huichol que se refiere al venado azul, ¿no? Ustedes saben que en la cultura huichol el venado azul es una especie de entidad psicopompa. Psicopompa es un término griego que significa conductor de las almas. Cuando los huicholes realizan la peregrinación al lugar sagrado, tienen que simbólicamente cazar, porque van siguiendo al ciervo azul, al venado. El venado los lleva a ese lugar donde van a encontrar el peyote que les va a permitir realizar este viaje espiritual a través de esos estados alterados de conciencia, ¿no? Ahí va. Van a ver qué maravilla. ¿Podemos subirle más, por favor? ¿Más? Hasta que mueran. Ya, no, ya. Ok, va. Vean qué maravilla.
Rolón. ¿No les parece? ¿Saben cuántas visitas tiene? Desde que apareció en YouTube en el 2022, 36.155. Vasily Kandinsky decía que la gente está hambrienta de pan espiritual. Todos estamos hambrientos de pan espiritual, tenemos esa necesidad, ¿no? Pero lamentablemente saciamos, o la gente en general sacia esa hambre con cultura chatarra, con música chatarra, poesía chatarra, ¿me explico? Y cómo queremos tener una sociedad fuerte, vigorosa, si nos alimentamos de eso, ¿no? Si alguien les diera a escoger entre escuchar Kauyumari o Me vengo en tu boca, lo estás dudando. Ok, ¿no? Muy bien. Continuamos. Vamos, ¿verdad? Sí. Vamos a ir. ¿No? Aquí está esta compositora extraordinaria, ¿no? Gabriela Ortiz. Alessandro Barico, que seguramente lo conocen porque han leído alguna de sus obras literarias, seguramente leyeron Seda, mínimo, ¿no? Seda, Océano Mar, City, 3 veces antes del amanecer, Novecento, ¿no? Por ejemplo, entre otras obras. Hay que recordar que él no es literato, bueno, sí lo es, vamos, ¿no? Pero él es filósofo de formación, es decir, él se licenció en filosofía y después hizo un diplomado muy importante en música, sabe muchísimo de música y por no dejarla se dedicó a escribir y ha sido un éxito. Pero escribió un ensayo muy importante que se llama El alma de Hegel y las vacas de Wisconsin. No voy a descifrar ahorita el título en su totalidad, me voy a referir nada más a esa parte del por qué este ensayo sobre música se llama Las vacas de Wisconsin, ¿no? El tema del ensayo es gira en torno a tratar de responder una pregunta. ¿Existe realmente una frontera que delimite la mal llamada música clásica de la mal llamada música comercial? O sea, ¿existe realmente la música clásica? Y no se está refiriendo a ese malentendido en el que la música clásica históricamente debiera referirse a la música que fue escrita durante el periodo musicalmente llamado clásico, mediados del siglo XVIII hasta el año de 1804, que se estrena la tercera sinfonía de Beethoven y que se considera oficialmente el inicio del romanticismo en la música, ¿no? Sino que sabemos que la gente se refiere a la música clásica, da igual si es Debussy, si es Bach, si es Tchaikovsky, toda es música clásica, ¿no? Ok. Pero él dice, ¿existe realmente esa frontera? Dice, lo curioso es que las personas que defienden la existencia de la música clásica, ¿no? Cuando uno les pregunta dónde quedan esas fronteras, pues no saben decirlo. Y se refieren a la música clásica como, es que es música sublime, es que es música que eleva al alma. Barico no está diciendo que no sea así, y tampoco está diciendo que no existan esas fronteras, pero se propone el objetivo de tratar de averiguar dónde están esas fronteras. Y resulta que mucha de la música que la gente considera que no es clásica cae en el terreno de la música clásica, y mucha de la música que la gente consideraría clásica cae en el terreno de la música malamente llamada música comercial. Vamos a dejarlo así ahorita, ¿no? Pero me interesa lo de las vacas de Wisconsin, que creo que de ahí salió el tema de la vaca, ¿no? No sé si sepan que Wisconsin, la Universidad de Maryland en Wisconsin, se especializa sobre todo en estudios con vacas, ¿no? Todo tipo de estudios en relación con las vacas para optimizar su productividad, pero también para cuidar su bienestar, digamos, psíquico, etc. Hay todo tipo de estudios de la Universidad, insisto, de Maryland en Wisconsin. Y Alessandro Barico se basa en uno de esos estudios que dice que las vacas que fueron sometidas a audición de música orquestal, ¿no? Aumentaron su producción de leche en un 7.8%, si mal no recuerdo. ¡Órale! ¡Ojo!
Ahí tenemos otro pequeño error. Imaginemos que tenemos un establo, como cuando yo era niño, y entonces nos dice, oye, ponle un poco de música instrumental a la vaquita, ¿no? Así como no. A ver, vaquitas, ¿no? Fúmense esto. Se nos corta la leche, ¿no? Mejor hacemos queso, ¿no? Otra vez el error de decir música orquestal, como si toda la música orquestal fuera igual, por favor. Como si fuera, yo sé que aquí fue orquestal y con coros, pero como si Mahler fuera lo mismo que Tchaikovsky, Tchaikovsky fuera lo mismo que Beethoven y que Schubert, ¿no? Cuando que más bien el experimento lo que mostraba es que las vacas que eran sometidas a la audición de música relajante, ¿no? Esto las relajaba y aumentaban su producción. Pero no es que las vacas aumentaran su producción porque comprendieran la música y dijeran, sí, ahí la instrumentación, qué bárbaro. Ese acorde de sexta alemana, qué bárbaro, ¿no? Sí, qué cosa tan increíble, ¿no? No, por supuesto no va por ahí. Pero, de entrada, lo que quiere demostrar una vez más Alessandro Barico es que, aunque solo sea a nivel de vibración, la música tiene una influencia en nosotros. ¿Qué es lo que permite extraerle su contenido nutrimental a la música? El diálogo que establecemos con ella. Es decir, él decide llamar a la música, a la mal llamada música clásica, música de arte, porque permite establecer un diálogo de interpretación. Y cuando decimos de interpretación no se refiere a proyectar significados sobre la obra, ¿no? Sino poder entender cómo está estructurado el discurso y saber dónde y cómo poner el oído, y aquello se vuelve un chisporroteo mental extraordinario, porque además supongo que saben, porque lo vieron en el jardín de niños, que no hay actividad humana que ponga en juego mayor cantidad de áreas cerebrales que la música, ¿no? Si la hacemos o si la sabemos escuchar. No nada más por escucharla, ¿no? Si la hacemos y la sabemos escuchar. Se hizo un experimento muy interesante. ¿Quién es ese? Sí. Ah, ese sí lo conoce. Bueno, y él se lo merece. Él es un gran músico, porque además hay que recordar que además se tomó la molestia de estudiar laúd, ¿no? Y de estudiar músicas de obras de John Dowland, de los compositores ingleses, y de tocar con otros. O sea, es un músico hecho y derecho, ¿no? Sting. Y entonces se le escogió para un experimento en el cual se le introdujo en una máquina que iba a hacer una lectura de su actividad cerebral, ¿no? Conforme era estimulado escuchando distintos tipos de música, ¿no? Había músicas en las que el cerebro distingue un chisporroteo enorme, ¿no? Y había otras, ¿no? Parecía muerto el muchacho. Ya se nos murió el Sting. No aguantó. Y entonces, pero él no sabía realmente qué estaban haciendo, solo le dijeron, tú métete ahí, bueno, claro, lo metieron, ¿no? Después le mostraron el resultado y le preguntaron que, ya se ofendió Isabel. Le mostraron el resultado y le preguntaron que, ¿a qué se debía eso? Y dice, pues es que cosa curiosa, en esas músicas yo no encontraba dónde poner mi oído, o sea, no había nada interesante, no llamaba mi atención por más esfuerzo que hacía por poco, ¿no? Dice, en cambio en las otras, no sabía ni para dónde mirar, me explicó. Bueno, mirar con el oído, válgase, ¿no? Dice, era una música muy rica. Y entonces la estimulación cerebral era enorme. Es un estudio muy interesante. Aquí está el cerebro de un músico. Así funciona el cerebro de un músico, ¿no? Vean nada más todo lo que funciona: la corteza prefrontal, la corteza auditiva, el cerebelo, la corteza visual, el hipocampo, la corteza sensorial, la corteza motora, con todo aquello para lo que sirve cada una de estas regiones. Y cómo interactúan entre sí a través de un intercambio de información por medio del cuerpo calloso, que no es el de las patas, por supuesto, ¿no? Pasando información y bla, 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 bla. Ahí se experimentó, y aquí tenemos precisamente una encefalografía, ¿no?, del cerebro de un reggaetonero. Oigan, a mí no me crean, ¿eh? Perdónenme. No, ahí está todo lo que se necesita para componer grandes reggaetones. Ok, avanzo.
Pero ¿cuál es el problema? Que pues, la gente vive abrumada, en realidad de lo que se buscan son likes, reconocimiento público, las ganancias, y por eso de pronto todos estos artistas se vuelven tan famosos. La gente no se da cuenta de que vive, ya lo había advertido Platón, por favor, hace 2400, bueno, 2300 y poco más de años, ¿no? Recuerdan la famosa alegoría de la caverna de Platón contenida en el diálogo República. Pero ahora hay nuevas formas de la caverna de Platón, ¿no? El gesto me interesó, ¿verdad? Es como... Sí, o sea, todo el mundo pegado en la pantalla, en las tabletas, ¿no? Perdón, era local, ¿no? Siempre pegado en las tabletas y no se dan cuenta de cómo se les va secando el seso, ¿no? Y la música y ese tipo de productos musicales forman parte de eso. Es mi apuntador. Me está diciendo que debo de leer algo de Eisner, ¿no? Valdría la pena que leyeran un libro que se llama El arte y la creación de la mente, de Elliot Eisner. Es un gran libro. Elliot Eisner fue un historiador, es un historiador del arte, pero que se preocupaba por tratar de entender qué hacer para que el arte llegue a la gente, ¿no? Pero no nada más que llegue para que lo conozca, sino para que le deje algún provecho. Y entonces él habla de el trabajo en las artes. ¿Qué es el trabajo en las artes? Por ejemplo, la educación artística. Ahí tenemos para rato, sobre todo con mi querido Ángel Emanuel. ¿Cómo les fue en su secundaria? ¿Qué tal su clase de arte? ¿Se la pasaron tocando el cóndor pasa en la flauta dulce? ¿Me explico? ¿O no? O el himno a la alegría, ¿no? Qué lástima, o no. Qué lástima, ¿no? Y párenle de contar, ¿no? O sea, son tristísimas las clases de arte en la secundaria. Y entonces dice Eisner, el trabajo en las artes no solo es una manera de crear actuaciones y productos, es decir, quienes estudian arte, el arte no solamente sirve para estudiarlo con la finalidad de presentar conciertos, coreografías, etcétera, exposiciones, sino dice, es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, para eso sirve el arte, ¿no? Conformando nuestras actitudes. Si quieres te puedo dejar que le saques una foto porque veo que te interesó y eso me dio gusto, ¿no? Dice, es una manera de crear nuestras vidas ampliando nuestra conciencia, conformando nuestras actitudes, satisfaciendo nuestra búsqueda de significado, es decir, somos seres simbólicos que buscamos darle significado a nuestra existencia, pero a veces no tenemos opciones, no sabemos dónde, cómo. Y dice, estableciendo contacto con los demás y compartiendo una cultura. ¿No? Me lo devuelvo. De ahí el recordatorio de Eisner, importantísimo. Ahí vamos otra vez por arriba, ¿no? Ya nos vamos acercando al final, no se desesperen. Es decir, ¿cuál es la forma del agua? La del recipiente que la contiene, ¿no? ¿Qué forma le estamos dando a nuestra mente? ¿De qué manera estamos construyendo nuestra mente o la mente de las nuevas generaciones, ¿no? Y sobre todo a través de la música, no cuidando lo que escuchan. A lo mejor los padres dicen, oh, no comas eso, no, tampoco tú comas eso. Sí, pero ¿por qué lo dejas escuchar eso? ¿No? Tú te das cuenta de que también es importante en su nutrición qué tipo de vaso queremos ser. ¿Me explico? O sea, ¿con qué vaso se identifican? ¿Qué es lo que les ha dado forma? ¿Qué es lo que nos ha dado forma? ¿No? Importantísimo. De las tatuables, ¿no? Todos somos de barro, pero unos bacines y otros jarro, ¿no? Por lo tanto, pues hay diferencia entre compositores y compositores, entre compositoras y compositoras. ¿Me explico? O sea, a mí, la verdad, sí me ofende que alguien ostente o pretenda ostentar el mismo título que otros que están años luz de distancia por encima. Alfonso X el Sabio, que recuerdan vivió de manera paralela, un poco antes, nació un poco antes que Dante, en el siglo XIII, ¿no? Y murió antes de finalizar el siglo XIII. Alfonso X el Sabio de pronto recibe la petición de un trovador que al darse cuenta de una realidad muy similar a la de la actual,
en el sentido de ¿por qué se les llama trovadores a todos por igual? Es decir, ¿por qué se dice artista o compositor por igual a Peso Pluma que a Gabriela Ortiz, por ejemplo, que a artistas, ¿no? Y entonces dice, usted que es una eminencia y una autoridad, quisiera que pusiera un hasta aquí. Y entonces él escribe este texto muy interesante, Alfonso X dice, los que saltan, espero que ustedes hagan la analogía, ¿no? Dice, los que saltan en las cuerdas tensas o en piedras móviles son ioculatores. De este nombre procede el odioso nombre del juglar, que reciben tanto los que van por las cortes como los trotamundos y todos son llamados de la misma forma. No obstante, en España está bien establecido y no queremos que se altere, sino que se diga como se dice, suena un poco a Cantinflas, ¿no? Pues las actividades de los juglares están suficientemente bien divididas por el nombre. Se llama juglares a todos los de los instrumentos. A los imitadores se les llama remedadores y a los trovadores segreles. Pero hay que recordar que el trovador es el que compone la música y la poesía, ¿no? A los que hablan sin razón, ciegos y sordos a la buena conducta, que muestran su saber vilmente sin ninguna gracia por las calles y por las plazas, y que se juntan con vil gente viviendo en deshonor, a estos se les llama, para humillarlos, reggaetoneros. Ay, no, perdónenme. Es la sombra. Cazurros, dice... Ay, ¿se están ofendiendo? Ok, ¿no? Por eso decimos que todos los indignos que viven vilmente, sabios o no se deben presentar en ninguna corte apreciada. Tanto los que hacen saltar monos, cabras o perros, como los que hacen sus juegos vanos como marionetas, o imitan pájaros o tocan instrumentos o cantan entre gentes bajas a cambio de poco dinero. Todos estos no deben caber bajo el nombre de juglaría, ni los que haciendo de locos siguen las cortes y parece que no tienen vergüenza de ningún desdoro. A estos se les llama bufones, ¿no? Mientras que los que con cortesía, es decir, conocedores de las reglas de la cortesía, de las cortes, ¿no? Dice, se saben comportar entre los poderosos, porque tienen suficiente conocimiento, tocando instrumentos y cantando historias de otros, o cantando versos y canciones de los demás, y hechos ajenos, buenos y agradables de oír, estos bien pueden poseer el nombre de juglar. Se me olvidó hacer una observación hace un momento, cuando escuchamos lo de Gabriela Ortiz. Créanme que me da vértigo, nada más pensar en todo lo que tuvo que saber Gabriela Ortiz para poder componer esa obra. Instrumentalmente, por ejemplo, ¿cómo se le escribe a cada uno de los instrumentos que manejó? Y es una orquesta muy compleja, ¿no? Es decir, saber cuáles son sus posibilidades técnicas, sus posibilidades expresivas, cómo se le escribe además, porque no todos los instrumentos leen en la misma clave en el pentagrama. ¿Me explico? O sea, conocer la técnica propia de los instrumentos, saber de rítmica, armonía, forma musical, contrapunto, o sea, años y años y años de estudio, ¿no? Más miles de otras cosas, o sea, de verdad da vértigo para componer una obra que duraba, ¿qué? 5 o 6 minutos, ¿no? Y de pronto me encuentro con una persona llamada Bellacat, ¿no? Que se ostenta de la misma manera como compositora. ¿Ven a qué me refiero con que? No, todos somos de barro, pero unos bacines y otros jarro, ¿no? Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Me encanta este texto, digo, todavía sigue, de Alfonso X el Sabio. Sería bueno que surgiera alguien que ahora, con la suficiente autoridad, estableciera esas diferencias, ¿me explico? No, nada, ¿no? Tú eres esto, no lo otro. Ok, a ver. Capichi. Lo que hice aquí fue capitalizar un meme famoso entre los músicos. El meme nos muestra a los compositores que están en el centro con esa sonrisita, ¿no? Y entonces el meme dice, los grandes compositores mirándote porque te crees un gran compositor por hacer ruiditos, ¿no? Pero como es medio machista el meme, pues le añadí grandes compositoras, ¿no? Digo, supongo que ustedes ven perfectamente bien ahí a Dani Flow, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Allí está también Peso Pluma, acá abajo está Maluma, ¿no? No, por supuesto tenemos ahí a Tchaikovsky, Richard Wagner, Dmitri Shostakovich, Gustav Mahler, Papa Bach,
Antonio Vivaldi, Federico Chopin, Franz Joseph Haydn, Sergei Rachmaninoff, entre muchos otros. Y ahí están grandes compositoras. ¿Quiénes son? ¿Verdad? Ok. Allá tenemos a Clara Wieck, extraordinaria compositora que durante mucho tiempo injustamente se le conoció con el apellido de su esposo, gran compositor Robert Schumann. Clara Wieck. Créanme, si escuchan las composiciones de Clara Wieck, yo me pregunto si estas reggaetoneras, por hablar ahorita de género, las han escuchado y si no sienten un poco de pena así de decir, chale, sí, o sea, chalesísimo, ¿no? En su lenguaje. Clara Wieck. ¿Quién está ahí? Fanny Mendelssohn. Ni más ni menos que la hermana de Felix Mendelssohn, que ustedes saben que fue un gran compositor, y a quien la historia realmente le atribuye la creación de las famosas canciones sin palabras. Pero en realidad se le atribuyen a su hermano, pero al parecer fue ella la que creó ese género tan increíble. Gabriela Ortiz, por supuesto. ¿Quién está allá? Lili Boulanger. Lástima que haya muerto tan joven, creo que ni siquiera llegó a los 20 años, pero extraordinaria compositora, ¿no? Hermana de otra gran compositora, pedagoga, directora de orquesta, como lo fue Nadia Boulanger, ¿no? Las hermanas Boulanger fuera de este mundo. Si ustedes googlean Lili Boulanger y escuchan sus obras, Boulanger, pero no van a decir eso en los bisques de Obregón, ¿no? ¿Has escuchado la obra de Lili Boulanger? No, Lili Boulanger, qué maravilla. Cécile Chaminade, una pianista y compositora exquisita, y Sofía Gubaidulina, una compositora soviética, que es la que más se ríe de todas estas cosas, ¿no? Y por supuesto pude haber puesto muchísimas más, ¿no? Qué lástima que hayamos perdido cosas como... ¿Saben de qué me siento orgulloso en mi vida? De haber sido jardinero central de la selección tolteca de béisbol. O sea, algunos dirán, sí, yo tengo una tía que vende chorizo en Toluca, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Que lamentablemente, y no me dirán que no, cuando escuchamos términos relacionados con las culturas prehispánicas, que la gente los hace menos, ¿no? Y la gente no sabe la importancia que tuvo, la mayoría de la gente no sabe la importancia que tuvo la cultura tolteca. Para los mexicas, cultura posterior, hablar de los toltecas era hablar así de lo más elevado que podría haber existido, ¿no? Tolteca se convirtió en sinónimo de artista, ¿no? O sea, sería un gran orgullo que ahora alguien con conocimiento dijera, eres todo un tolteca, ¿no? Pero entre los toltecas había un término muy bello que es ese, tlayolteuviani, que significa el que endiosa las cosas con su corazón. Chicos y chicas, de las tatuables, dejen de tatuarse porquerías, ¿no? Imagínate Tlayolteuviani y que ahí en la sobrecama, ¿no? Su pareja, parejo, lo que sea, dice, oye, ¿qué significa esto? Mira, ¿no? Pues comienzan ustedes toda una disertación sobre los toltecas, ¿no? Se la van a pasar bomba y los van a amar de aquí a 3 reencarnaciones, ¿no? Qué lástima que se hayan olvidado esas cosas que ya existían desde hace tantos cientos de años. O, por ejemplo, este otro, Moyolnolotzani, ¿no? Moyolnolotzani, que significa el que dialoga con su propio corazón, ¿no? Cuando en el purgatorio Bonayunta de Giorgiciani le pregunta a Dante que cómo fue posible que creara ese nuevo estilo poético, Dante le contesta, yo soy uno que escribe yo soy uno que escribe lo que amor le dicta. Es decir, no soy yo el que habla, es esa fuerza que mueve el universo la que me dicta las cosas, y gracias a eso pude crear lo que ahora se conoce con el nombre de Dolce Stil Nuovo, ¿no? Ok. Hay gente que se siente alpinista porque subió el Teposteco, ¿no? No. Pues no, les traigo noticias, no, Mami Blue, no. No sé si habían escuchado hablar alguna vez de Elsa Ávila, y si no, qué bueno que vinieron, se lo van a agradecer, y no dejen de venir, ¿no? Elsa Ávila es la mujer latinoamericana y mexicana, la primera en conquistar la cima del Everest,
¿no? En 1999, 8.848 metros. Suben al cuarto piso de su casa y ya se están muriendo, ¿no? Se están echando el bofe, ¿no? 8.848. No se preocupen, ya está viejita y se cansa. Solo va a cerrar los ojitos un momentito. A mí también me pasa. Pero, se recupera muy rápido. Ahorita nada más que nos expliquen las... Pero sigo hablando de El Ávila. Imagínense 8.848 metros. A partir de los 8.000 metros, ustedes saben, en el Everest es la región de la muerte. Aquello está sembrado de cadáveres de alpinistas, porque nadie te va a bajar de ahí, ¿me explicó? O sea, te moriste y ahí te quedas de paleta para toda la vida, ¿me explicó? O sea, y esta mujer realizó esta tremenda proeza. Y tú le sales y le dices, ¡ay, sí, oye, qué bueno, yo también estudié de Teposteco! No. Imagínense a Bellacat diciéndole eso a Gabriela Ortiz. Yo también soy compositora, chinga tu madre. ¿No? O sea, así ya, como va, ¿no? Ok, ya va. Ahí va ya. Elsa Ávila. Yo espero que todo esto les resulte motivante y que pues busquen un poco acerca de esta mujer. Oigan, con todo lo que le costó, porque le costó congelamiento, por ejemplo, de córnea, congelamiento de dedos en algunas ocasiones, enfisemas. Para poder seguir desarrollando su actividad tuvo que implantarse un marcapasos por haber llevado a tal extremo el trabajo cardíaco, por favor, ¿no? Y aún así tener las agallas, ¿no?, de seguir practicando eso. Por favor, ¿no? Alguna vez decíamos, oigan, supongo que saben, esto es pregunta de maratón 2 kilómetros, ahí viene, ¿no? ¿Quién ganó el maratón de Roma en 1960? No, Zatopek no corría maratones, ¿no? Emil Zatopek, no. Abebe Bikila, etíope. Ah, qué bueno, ¿verdad? No. ¿Y saben cómo lo ganó? Descalzo, ¿no? 42 kilómetros corriendo así con la pata pelona, ¿no? Dices, qué cosa tan increíble. En 1964, un poco antes de los Juegos Olímpicos de Japón, todo Etiopía estaba feliz porque sabía que cuando menos en los pies de Abebe Bikila tenía asegurada una medalla en el maratón. Ustedes saben que Etiopía no es una gran productora de medallas, ¿no? Y 6 semanas antes de la competencia, Abebe Bikila sufre un ataque de apendicitis y lo tienen que operar. Toda Etiopía se volvió emo, así, instantáneo, ¿no? ¿Qué hizo Abebe Bikila? Lo operaron, casi le dijo al suelo, cósale ahí, pendejo, ahora ciérrele, y ahora no sé qué. Se levantó, ¿no? Se puso a entrenar, fue a Tokio y ganó otra vez la carrera de maratón. Ahora sí con sus tenis Puma, ¿no? Y ustedes no se quieren levantar de la cama porque el piso está frío y no tienen sus pantuflas de garritas, por favor, ¿no? Perdón, un segundo. Y les dan flojera esas cosas. Y esta mujer extraordinaria, ¿ven? O sea, vamos ya hacia el final, ¿no? Porque ya vemos que comienzan a desertar. ¿Cómo no así es un pelado? Ok, ya va. ¿Sigue despierto Boris? Ah, sí, ya vi su manita. Ok, qué diferencia, ¿no? Ok, me voy a saltar algunas partes que vamos a desarrollar en algunas otras ocasiones, pero que tienen que ver con... Pero tampoco la gente tiene por qué... Porque esto sí vale la pena. Es este cuadro de Rembrandt, que pintó a los 20 años. ¡Ay, qué impresión! ¿Me explico? A los 20 años ya pintaba Rembrandt así, pero está basado en un pasaje bíblico que se llama de los Hechos de los Apóstoles, llamado Felipe el Etíope. El texto dice: un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo:
levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. En verdad os digo, hermanos, que no estoy predicando. No va por ahí, ¿no? Ustedes dirán: ¿y esto qué tiene que ver? ¿Cuál es la pregunta crucial de este pasaje? La que le hace el eunuco a Felipe. ¿Y cómo puedo comprender eso, no? Si alguien no me enseñara. O sea, la gente no tiene por qué entender la música que tiene alto contenido nutrimental, ¿no? Pero ya es algo al que alguien crezca en un ambiente donde de pronto se escuche esa música. ¿Me explico? Ya es algo, porque eso va dejando huella también, ¿no? Así es que llegan a su casa y tiran toda su colección de reggaetones, por favor, ¿no? Nos vamos hacia el final. Papá Bach pasó por las críticas de incomprensión, ¿no? Me voy a saltar ahorita todo esto que veremos en alguna otra conferencia, ¿no? Para llegar al fin, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Ustedes saben muy bien que estamos en un momento histórico muy complicado, ¿no? Y todos nos preguntamos: ¿por qué está sucediendo lo que está sucediendo si aparentemente a todas luces es absurdo? ¿Cómo no se dan cuenta en Estados Unidos de, por ejemplo? ¿Cómo no se dan cuenta en Israel de? ¿Cómo no se dan cuenta en tal de? Pues no es tan fácil, ¿me explico? Supongo que recuerdan las progresiones geométricas, ¿no? Voy a cerrar esta plática recordando la famosa historia del surgimiento del ajedrez. Esa historia nos dice que en cierta ocasión un rey muerto de tedio le pidió a un sabio llamado Sisa que inventara un juego para salir de su aburrimiento. Sisa inventa el ajedrez, se lo muestra al rey y el rey queda fascinado, ¿no? Y entonces el rey le dice: pídeme lo que quieras, en pago, pídeme lo que quieras. Y Sisa le dice: pues verás, su majestad, solo quisiera que en la primera casilla del tablero de ajedrez, que ustedes saben que tiene 64 escaques, no, ponga un grano de trigo, en la segunda 2, en la tercera 4, y así vaya doblando 8, 16, 32, 64, 150, bla, 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 y así hasta llenar todas las casillas. El rey dice: tráiganle un costal grandote a este pobre mediocre, ¿no? Dijo: no, mi rey, seguramente usted estudió en el colegio de bachilleres, ¿no? Con los institutos patrulla, o sea, y reprobó matemáticas, y no sabe que esto es una progresión geométrica. Si saben de esto, o sea, cuando era adolescente intenté hacer la cuenta, llegué a la mitad del tablero y aquello ya era inconmensurable. Se ha hecho la cuenta, se conoce la cifra, pero para que se den una idea, se necesitaría que la población de la India, que cuando yo estuve allá era de 900 millones de habitantes, trabajara durante 3 generaciones para producir el trigo necesario para pagarle a Sisa.
Se necesitaría un granero del tamaño de la Ciudad de México para contener todo ese grano. Supongo que alguna vez vieron la película Cadena de Favores. Es el mismo principio geométrico. Yo, solo dos. Y cada uno de esos, solo dos. Claro, en la película eran 3 por si alguien fallaba, ¿no? Pero así de sencillo, porque están esperando a que lleguen redentores, me explicó, salvadores, que resuelvan todo, cuando que a lo mejor si yo me comprometo con nutrir mejor a unos cuantos, a 2 nada más, y esos 2, en poco tiempo la progresión va a ser enorme. Ok, hay un dicho, lo hemos dicho que reza, hay un dicho, lo hemos dicho, pero eso es un dicho, ¿no? Que reza que vale más la gracia de la imperfección que la perfección sin gracia. Sé que esta conferencia no ha sido perfecta, pero espero que haya sido graciosa, ¿no? Les agradezco muchísimo su atención. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestro querido rector, el doctor Rafael Tobar López Portillo, a mi queridísima jefa de la Dirección General de Educación Continua, la maestra María Teresa Atrián. Échense un chapuzón en la página de Educación Continua, van a encontrar cosas increíblemente interesantes. Y si no, pues promuévanla, o sea, si les da flojera, digan, ay, pues revisa esto y luego me dices, ¿no? Quiero darle las gracias a los chicos de audio, si alguien se me olvida, a los chicos de difusión cultural también, pero sobre todo, me hace muy feliz que haya estado mi hijo y su mamá en esta plática, ¿no? Mi hijo tiene 52 años, no, mi hijo tiene 12 años, entonces espero que le quede algo, ¿no? Pero sobre todo darles las gracias a ustedes e invitarlos para nuestras próximas pláticas y cursos. Muchas gracias, que pasen muy bien.